Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, responder a la demanda de empleo sostenible y con garantías de seguridad social en nuestro contexto económico resulta apremiante porque nuestro país enfrenta presión que antes no tenía y esto exige respuestas de reingeniería y arquitectura institucional en nuestra política fiscal, en sus alcances, incide directamente en la vida cotidiana. Uno de los sectores económicos que ha venido demostrando fuerte crecimiento es el de las maquilas. Estas se han convertido en uno de los pilares de la economía, principalmente por su influencia en contexto exterior, el empleo y la inversión. Las maquiladoras fueron durante largo periodo el único segmento de la economía en el que se permitía la completa propiedad extranjera de las empresas. Su crecimiento fue mayor desde 1995, esto como consecuencia de las condiciones creadas por la entrada en vigor del TLCAN. En nuestro país se tienen identificadas básicamente tres modalidades del esquema de maquilas. El modelo Shelter, como también el programa Maquila, fueron inventados en México y ahora emulados por otros países. Las empresas de albergue operan a través de la importación de manera temporal de los inventarios, maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero. La diferencia sustancial entre una empresa maquiladora que opera un programa INMEX industrial y una empresa de manufactura que opera bajo la modalidad de INMEX albergue radica principalmente en la naturaleza que éstas mantienen con el fabricante. La primera se da entre empresas que son partes relacionadas, mientras que en las de albergue se da entre terceros independientes. El motivo fundamental de esta iniciativa radica en permitir que la empresa extranjera que ha optado por manufacturar sus productos en México a través de una empresa INMEX albergue pueda hacerlo por el tiempo que sea necesario, sin limitantes de tiempo, siempre y cuando paguen los mismos impuestos que pagarían como si fueran una empresa con programa INMEX industrial. Ante esta problemática, lo que se propone es reformar el artículo 183 de la ley del ISR, permitiendo la permanencia indefinida del régimen de aquellas empresas que se encuentran en la modalidad de albergue, así como proveer un esquema fiscal similar al que se encuentran sujetas las empresas con programa INMEX industrial, es decir, un cumplimiento fiscal conforme lo establece el artículo 182 del mismo ordenamiento. De esta forma, el ISR que México recaudaría sería mayor al que se obtiene bajo el esquema impositivo actual, ya que pagaría su ISR la empresa albergue y también la extranjera que opera dentro del albergue. Hoy día se estima que existen cerca de 300 empresas que operan bajo la modalidad con clientes provenientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Corea, Japón y China. Y estas fueron el vínculo de atracción de las muchas empresas maquiladoras existentes en el país. En cuanto a los efectos sobre la balanza comercial, se estiman con un valor anual de exportaciones de 29.722 millones de pesos, mientras que las importaciones suman 23.794 millones de pesos, lo que equivale a un superávit de 5.928 millones de pesos. En cuanto al tema recaudatorio, las empresas de albergue contribuyen de manera directa en la captación del ISR. En este sentido, se puede citar que los enteros de impuestos anuales oscilan de 12 a 25 millones de pesos por empresa. En materia de empleo, las empresas de albergue generan más de 67,000 empleos directos con cuotas al IMSS que exceden los 875 millones de pesos anuales. Tan solo en el estado de Sonora, las empresas de albergue aportan más del 20% de los 110,000 empleos que ofrece el sector maquilador. Esta situación, que es de gran impacto en algunos municipios, como el de Empalme, Sonora, parte de mi distrito, donde la principal fuente de empleo
es una empresa que opera bajo la modalidad de albergue. Asimismo, se estima que los empleos indirectos ascienden a más de 200,000, equivalentes a más de 12,100 millones de pesos anuales. Las empresas albergue sirven como mecanismo efectivo para asegurar que los extranjeros cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que otorga una ventaja administrativa al gobierno federal para canalizar de mejor manera sus recursos de fiscalización en menos contribuyentes. Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar el artículo 183 de la Ley del ISR, considerando que la política fiscal es un instrumento de regulación del Estado en los mercados y, a su vez, este instrumento incide de manera directa en la generación de condiciones que pueden favorecer el crecimiento y la generación de empleos. Hoy, lo que apremia es generar más empleo en nuestro país, apremia a dar certeza a las inversiones de nacionales y extranjeras, que las decisiones políticas tengan efectos materializados en los bolsillos de las personas, en sus condiciones laborales y de seguridad social. De ahí que esta iniciativa tenga como objeto reformar un artículo que dé libertad a la inversión maquiladora para poder independizarse de su albergue, no en un tiempo definido, sino en el momento que así sea decidido por la empresa. Contar con el apoyo a esta reforma implica ampliar las expectativas de crecimiento y desarrollo para poblaciones enteras. Apoyar esta reforma es fortalecer la capacidad de la empresa para crecer, y qué mejor que ese crecimiento sea en nuestro país. Apoyar es abonar a la generación de empleo en México para mexicanos y dar oportunidad a la generación de cadenas de proveeduría mexicanas. Es, pues, estar a favor de la economía de nuestros representados. Los invito a firmar, compañeros, esta iniciativa con su servidora. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Susana Corella.